Vamos a entrarle. Espero que esta aventura, y le explico cómo vamos a llevarla adelante, esta aventura de este curso que vamos a llevar de entendimiento, de acercamiento de la Biblia, es imposible llevarlo solamente en 2 miércoles. El próximo miércoles, por ser Semana Santa, muchos de los voluntarios, la organización da libre a su personal, entonces no es una buena idea, aparte que mucha gente pues, se ausentaría por razones de paseo, etcétera. Así que de hoy en 15 y los miércoles de Apolos del mes de mayo vamos a llevar el curso, o sea que tendríamos aproximadamente 5 sesiones. Y yo pedí así a Silvia y al Ministerio de Familia, que habían pedido los miércoles de mayo para trabajar familia por el mes en que nuestra iglesia lo celebra. Los recuperamos para poder trabajar, no durar un mes con un impas y volver a retomar el tema. Así que vamos a trabajarlo seguido. Cada clase será individual, o sea, siempre será de provecho. Si alguien viene, van a quedar las sesiones grabadas por si alguien quiere ponerse al día. Pero bueno, vamos a aprender a acercarnos de una manera más efectiva a la palabra de Dios. Así que lo primero que yo espero que usted tenga cerca es su Biblia. No va a venir a un curso de Biblia sin traer Biblia. Sea que la tenga en su teléfono, sea que la tenga pero si usted no tiene una Biblia, ya empezamos quedando, ¿ok? Así que lo primero, alguien podría decirme, yo no la traje, ¿ok? Yo le voy a decir dónde va a conseguir una en este momento. Porque si usted tiene un teléfono, usted tiene la posibilidad de tener una Biblia en este mismo instante. Hay una aplicación que es la que nosotros como iglesia estamos recomendando. Usted pone en la búsqueda sea en cualquiera de los sistemas operativos que tenga de su teléfono, donde se encuentran las aplicaciones Holy Bible, HOLYBIBLE, Holy Bible. Esa es la mejor aplicación de Biblia que yo conozco, 100% gratuita, absoluta y totalmente gratuita, una capacidad de interacción tremenda. Te envía un versículo diario, te dice cuántos días tienes sin leer tu Biblia, porque cuando te dice, cuando vienes a ella te dice, ayer no la leíste, porque ella sabe cuando usted entró, cuánto tiempo duró, qué fue lo que leyó. Te ofrece una enorme cantidad de opciones para que puedas trabajar temas particulares, sanidad, perdón, perseverancia, y entonces te mete en un viaje de 1 semana, 2 semanas con lecturas bíblicas. Te ofrece también la oportunidad, si quieres leer la Biblia en 1 año, en 2 años, te hace el programa para que podamos hacerlo. Holy Bible. Está en inglés, pero solo esto que le estoy diciendo. Ya cuando entras a la aplicación, ahí está toda cantidad de Biblias. Nosotros recomendamos, la lectura de nuestra iglesia es la NVI, pero usted puede hacerlo en la versión que mejor le parezca. Así que se la recomiendo, es sencillamente extraordinaria. Yo tendré unas 50 Biblias en mi dispositivo, porque pues a eso me dedico, ¿verdad? Y me tengo que estar leyendo de todo, y esta es la mejor, full gratis. Así que no es que estamos haciendo promoción por algo más. Muy bien, no se le ocurra venir a un curso de Biblia sin Biblia, porque no tendría sentido. Le hemos ofrecido un bosquejo que espero que ya lo pueda tener. Estamos tratando de ser amigables con este planeta, así que todo es por vía digital. Así que por ahí estamos. Así que muy bien, continuamos tratando de sentar las bases de lo que nosotros vamos a vivir durante estos días acá. Hoy vamos a tener el bosquejo que usted tiene, compone de dos conceptos. El primero es el que vamos a trabajar
durante esta noche. Muy bien, así que vamos a trabajar ese primer bloque lógico que se llama 3 maestros. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, los 3 maestros que yo debo entender, debo asimilar para poder ser un buen estudiante de la palabra de Dios. Muy bien, así que, a ver, hay un pequeño video, por cierto, la aplicación que le acabo de recomendar, una de las cosas a las que remite constantemente es a algunos videos. Este es uno de ellos. Para que usted pueda tomar nota de él, este se llama Proyecto Biblia. Proyecto Biblia. ¿Ok? Y la aplicación que le estaba ahora diciendo es esta, Holy. Usted se mete ahí y eso le va a dar esa otra opción. Este Proyecto Biblia, cuando uno quiere aprender de manera introductoria un libro de la Biblia, por ejemplo el Génesis o el Evangelio de Juan, entonces usted se mete a Proyecto Biblia en YouTube y ahí le sale toda la galería de opciones y te da una introducción al libro. ¿Qué es una introducción? Es un enmarque. Me da los datos fundamentales para que yo pueda entender mejor lo que voy a leer. Porque cuando uno quiere saber mejor qué está leyendo, tiene que saber quién lo escribió, para quién lo escribió, cuál es el contenido, cuál es el orden. Y el Proyecto Biblia te da esto. Vamos a iniciar con este video. Es un video de Proyecto Biblia alrededor de este concepto, la historia de la Biblia. Invertimos unos minutos en esto. La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos aún hermosamente al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos. Lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien.
A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación: redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento, y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Muy bien. Este es solo un ejemplo de una herramienta que nos puede ayudar a nosotros a acercarnos cada vez con mayor efectividad a la Biblia. Un libro famoso, el libro más vendido de la historia, el libro de más influencia, un libro que tiene poder para transformar personas. Así lo testificamos millones y millones a lo largo y ancho de este mundo y de la historia. Así que vamos a tratar de sentar algunos conceptos y principios que nos ayuden a sacarle mayor provecho, porque es un libro a través del cual nosotros podemos crecer como seres humanos, como personas, pero sobre todo en nuestra relación con Dios. Podemos entender el propósito de aquel que nos creó. Así que el objetivo de una noche como esta, voy a tratar de trazarlo en una sola frase. Tratar de responder a esta pregunta: ¿cómo captar el mensaje de la Biblia con mayor exactitud? Usted lo tiene en sus notas de bosquejo. Y voy a plantear en esta primera noche 3 maestros que necesitamos. Vamos a urgir de estos 3 maestros para que
yo pueda ser alguien que tenga mayor entendimiento de la palabra de Dios. Voy a permitirme dar vuelta a esta hojita. Aquí está el primer maestro. Si me ayudan los de producción con la primera pantalla. El primer maestro que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo. Es la iluminación. Para poder entender el concepto de la iluminación, nosotros necesitamos entender la cascada que Dios ha precipitado para que nosotros podamos entender su palabra. El primer concepto, antes de llegar a iluminación, es la revelación. Ok, la revelación es el primer milagro que nosotros tenemos al frente. La revelación, nosotros no sabríamos nada de Dios si Él no se hubiese revelado a nosotros. La revelación es el primer gran milagro que Dios se ha revelado a nosotros. Y esta revelación se da en varios conceptos. ¿Alguno de ustedes podría decirme cómo Dios se ha revelado a la raza humana? Dígalo sin miedo. Muy bien, muy bien. De hecho, Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Dice el libro de Colosenses que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Todo lo que nosotros queremos contestar acerca de Dios, tengo que referirlo a Cristo, que es la revelación máxima de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Así que esta es la revelación máxima, Jesucristo. Hay un par de revelaciones anteriores. ¿Cuál? Muy bien, la Biblia es revelación. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que la persona que le pertenece a Dios esté preparada para toda buena obra. Muy bien. ¿Y cuál es la primera? La primera que encontramos, según la Biblia nos enseña, que revela a Dios. Muy bien, muy bien. La creación. Muy bien. Excelente. 1, 2, 3. Ok, este es el orden de la revelación. Aquí, para los que toman nota, por ejemplo, el Salmo 19, que es un salmo de revelación. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le grita al otro día. No, dice, no hay palabras, pero ahí hay revelación. Es poderoso el concepto. El Salmo 19 es un salmo de revelación, porque a partir del verso 7 empieza la revelación especial que es la Biblia. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y ahí empieza David a mencionar conceptos de revelación. La Biblia, la ley del Señor. Así que es creación, Biblia, y Cristo es la expresión máxima de la revelación de Dios. Así que lo que nosotros tenemos es a un Dios que decidió revelarse. Él quiere darse a conocer. Él quiere que yo lo conozca, que sepamos cómo es Él. El ser humano, en el vacío existencial que tiene una urgencia de Dios. Y siempre colocará algo o alguien en ese sitio para llenar el vacío que tiene. El ser humano es eminentemente religioso. Han pasado, perdone que haga lineamiento a lo que me tiene todavía cautivado, que es este juicio en el que hemos vivido. Han pasado como 30 testigos. Estaban llamados ahí, 30. Y a cada uno el señor juez le pregunta, lo primero que le pregunta es: ¿usted cree en Dios? Solo uno ha dicho que no, solo uno. Todos los demás, y el que no cree en Dios era un testigo de nosotros.
porque es el señor que hizo el muñeco, el títere. Y él es ateo y yo no sabía. Y dice, ¿usted cree en Dios? Y hace, no. Y entonces yo me quedo loco. Y era un testigo de nosotros. Pero por supuesto, era un hombre muy bello que accedió a corroborar que él hizo el muñeco, ¿verdad? Que él testificó a nuestro favor. Pero de todo, solo uno. La gente cree en Dios. Los de ellos, los testigos de nosotros, los peritos de ellos, todos, absolutamente todos, menos uno. Pero bueno, tenemos a un Dios que quiere revelarse. Esto es lo importante. Y entonces, de manera increíble, por ejemplo, Romanos capítulo 1 es un capítulo muy fuerte. Romanos es una catedral de teología, de doctrina. Y en el capítulo 1 dice que la gente que nunca haya escuchado el evangelio no tendrá excusa por esta revelación. Por esta. Dice, no tienen excusa. Porque lo que les es manifiesto de Dios es dado por la creación. Entonces, es que somos sordos y ciegos. Somos tan orgullosos de que volvemos a ver el sol, la luna, las estrellas, el mar, la creación, y decimos, esto es producto de una explosión casual. Como en un debate que me tocó estar con una persona agnóstica atea en Chile, un programa que facilita nuestro pastor allá, Agustín Zamora. Y yo le decía al caballero con el que debatía, nosotros creemos que en efecto hay un Big Bang, hay un momento explosivo. Es que la ciencia y la fe no chocan. Cuando uno quiere tejer, por supuesto que hay algunas cosas que tendríamos que afinar, pero nosotros creemos que hay un Big Bang. Usted dice que ese Big Bang fue solo, de la casualidad, de la nada salió. Nosotros los creyentes creemos que fue Dios el que dijo Big y el que dijo Bam. Y entonces aquello empezó de algo, de alguien, de un ser maravilloso. Yo no puedo creer que este orden, que esta armonía que hay sea producto de la casualidad. De hecho, ese es uno de nuestros más importantes argumentos como creyentes en medio de una sociedad cada día más alejada de Dios. Es la creación. Hay una creación y por lo tanto hay un creador. No puede haber creación sin creador, ¿ok? Así que esta es la primera palabra importante, revelación. La segunda palabra importante es la palabra inspiración. Ya mencionaba el verso, la palabra inspiración. Esta palabra es vital porque la palabra en su voz griega, y para eso es sumamente importante que ya esto es otra cosa. Cuando uno va a estudiar la Biblia, uno necesita herramientas. ¿Por qué? Porque no hablamos griego, no hablamos hebreo, pero tenemos herramientas como diccionarios. Hay personas que invierten su vida estudiando un idioma como estos idiomas que nos refieren a las lenguas en las cuales se escribió la palabra de Dios en principio. Pero si no, uno tiene que tener acceso a herramientas importantes. Esta, por ejemplo, es una Biblia de estudio. Usted puede escoger de toda la gama que hay. Una Biblia de estudio siempre tendrá comentarios al pie de página que aclaran conceptos que no son fáciles de asumir. Hay concordancia para poder encontrar palabras. Eso sí lo tiene la Biblia que le sugerí. Nada más tiene como una lupa y usted pone allí amor en tal rango, pues en los salmos o en proverbios o en los evangelios, etcétera, y ahí le va a tirar.
cuando uno tiene una duda, un deseo o no se acuerda del texto exactamente. Entonces, una Biblia de estudio es fundamental porque me da una introducción también a cada uno de los libros de la Biblia, a cada uno de los testamentos. Una Biblia de estudio es fundamental para alguien que quiere trascender una lectura superficial, perdóneme, de la Biblia, cuando queremos profundizar en ella. Así que este es importante. ¿Qué es inspiración? La inspiración es el milagro que Dios provocó en algunas personas para que pudieran absorber la palabra que Él quería revelar. A ver, nosotros tenemos que la Biblia está compuesta por aproximadamente 40 autores, poco más, dependiendo de algunos de los libros en discusión, quién lo escribió, quién no lo hizo. 40 autores. Estos 40 hombres y mujeres de los que la Biblia nos habla a nosotros, ellos recibieron la palabra de Dios y la plasmaron por escrito. A eso se le llama inspiración. Es una cascada provocada por Dios. Hay un Dios que se quiere revelar y hay hubo hombres y mujeres, porque esto es altamente restringido. El canon, que es la llave a través de la cual la iglesia a través del tiempo, y este será otro tema en algún momento, podría ser, es interesantísimo, usted puede meterse a estudiar el canon de la Biblia. ¿Cómo es que llegamos a concluir que Génesis es el primero y Apocalipsis es el segundo? Que el Antiguo Testamento se cierra con Malaquías y que el Nuevo Testamento se abre con Mateo. ¿Cómo llegamos a concluir eso? ¿Por qué no metimos los libros como Macabeos o Tobías? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué quedaron fuera los que llamamos deuterocanónicos? Eso es canon bíblico. Hay una serie de reglas. Pero hablando de los 66 libros que nosotros tenemos, esos 66 libros fueron compuestos por un grupo de 40 personas, de quien la Biblia dice, una vez más cito 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada. Y esa palabra inspirada implica una palabra en griego muy específica. Pseunestos. Esa palabra significa proveniente del aliento de Dios. Es un hombre o una mujer a quien Dios vino con una gracia particular para que pudiera tener una voz de Dios y luego la plasmara. No hay una sola forma o un solo estilo, como lo vamos a ver ahora. Pero para nosotros es fundamental entender esta primer concepción de la cascada, la revelación y luego la inspiración, que es la que nos da a nosotros este libro maravilloso llamado Biblia. Esta es mi Biblia de estudio, o mejor dicho, una de mis Biblias de estudio de muchos años. La recomiendo de manera muy particular, la Biblia de estudio NVI. A veces cuesta más conseguirlas, pero hay muchas, hay muchas y muy buenas. ¿Ok? Algunas en versiones populares, la versión Reina Valera, extraordinarias Biblias de estudio. Pero es necesario tener siempre una herramienta adjunta que me ayude a poder acercarme más al concepto que ando buscando, que es comprensión, que es asimilación. Y esto nos lleva a la tercera palabra, que es iluminación. Iluminación. Esa palabra es fundamental y esa es a la que nosotros tenemos que apelar cuando estamos hablando del primer maestro. El primer gran maestro para poder aprender de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros
que Él es el autor. Toda la escritura es inspirada por Dios. El buen espíritu de Dios sopló sobre cada uno de nosotros. Así que la iluminación. El Salmo 119 en el verso 118 ejemplifica el concepto de lo que es iluminación. Dice de esta manera: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Esa es una oración maravillosa. Este Salmo 119, seguro muchos de ustedes saben, es un salmo, es el más largo de todos los salmos que hay, y en todos los versos habla de la palabra de Dios, en cada uno de ellos. El verso 105 es muy famoso. Lámpara, ¿cómo? Muy bien, maravilloso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Cada uno de nosotros, de esos versos, referirá invariablemente a la Biblia. El Salmo 119, perdón, en el verso 18, contiene una oración que deberíamos, pues no es necesario repetirla, pero debería ser un anhelo cada vez que venimos a la palabra. Abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. ¿Ok? Así que vamos a contestar a esta pregunta para avanzar un poco más. Es de relleno en sus bosquejos. ¿A quiénes ilumina el Espíritu Santo? ¿A quiénes ilumina el Espíritu de Dios? Primera respuesta: a los regenerados. Escuche bien, no vaya a poner otra palabra ahí. A los ¿ok? A los regenerados, ¿ok? Nos referimos a esto. Es importante porque podría producir confusión, podría producir algo, porque la Biblia nos enseña que es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, la obra del Espíritu Santo inicia con alguien que no conoce, cuando alguien que no conoce al Señor lo llega a conocer, es porque el Espíritu de Dios se acercó y trajo luz sobre la vida de una persona, el milagro de la conversión. Pero también hay evidencia en la Biblia que cuando nosotros estamos hablando de comprender la palabra de Dios, de asimilar la palabra de Dios, de crecer en la palabra de Dios, y cito 1 Corintios 2:14. Vean lo que dice de esta manera: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. El Espíritu Santo trae revelación a gente que ha nacido de nuevo. Me imagino que he visto varios de los hombres que estuvieron en el campamento. Levánteme la mano si usted fue al campamento de hombres. Ahí están. Es muy bien, muchachos, la pasamos muy bien allá. Uno de los temas que desarrollamos fue: necesitamos nacer de nuevo. Una persona que nace de nuevo y se le despierta algo dentro de sí, ese es un milagro producido por Dios. ¿A quién le revela Dios su palabra? A la gente que nació de nuevo, a una nueva criatura. Para los demás es, yo decía en el juicio, qué necio, que decía en el juicio, cuando me toque declarar, yo quiero hablar de Jesucristo, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo hago para hacerlo? Porque no me llevaron ahí para hablar de Dios. Y encontré cuándo iba a poder hablar de Dios: cuando describiera la naturaleza, porque la contraparte nos quería hacer parecer como unas personas que estaban lucrando con la idea de otra persona y esto y lo otro. Y me tocó hacer una descripción de vida abundante. ¿Qué hacemos aquí?
hablar de nuestro albergue, de nuestro trabajo con los niños, porque era el vínculo allí. Le dije, y esto porque la visión de nuestra iglesia es hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesucristo. Me la saboreé entera. Pero tenían que invitar a mi Señor a ese lugar. Yo quería invitarlo. Quería que supieran a qué nos dedicamos en este lugar. Y siempre cuando uno habla de Dios, de hecho el juez dice, ¿usted cree en Dios? No le pregunta a nadie si usted cree en Jesucristo. Eso no, porque cuando alguien menciona el nombre de Jesucristo, el ambiente se pone tenso. Y de hecho se puso tenso. Y me encanta que se ponga tenso a veces. Bien, a los regenerados. 2, ilumina a la gente humilde. Esta es otra de las características que necesitamos anhelar para poder ser personas que entiendan cada vez mejor la palabra de Dios. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Verso 26, sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Y este concepto aquí tiene que ver con personas que son capaces en algún momento de abrirse a alguna posibilidad como niños. Es humildad, es saber que no lo sé todo, que las cosas que yo he aprendido en la universidad o en cualquier otro sitio me ilustran de alguna manera, pero no me pueden convertir como en alguien que está inflado por el orgullo. Voy con el juicio otra vez. Uno de los testigos se presentó así: si yo soy experta en todo, dijo, en todo. ¿Cómo en todo? Sí, es que yo tengo un doctorado en esto y otro, y lo cual la calificaba en cierta área. Pero yo aún del derecho, de todas las ramas del derecho, yo sé mucho. En bueno, no voy a decir tan exagerado, en este planeta, pero ella dijo, en Centroamérica solo hay 3 personas que sepan lo que yo sé. Hijo de mi alma. Uno no entra así. Uno no entra así. Uno entra reconociendo, imagínate la información que hay. Es un mar. Y nosotros, un vaso. Decir que yo sé todo lo que hay ahí se entra con humildad, diciendo, Señor, aquí estoy. Y me gustaría aprender. Quisiera conocerte más a través de tu palabra. Humilde. Pero si yo le digo a Dios, solo hay 3 en esta tierra, o sea, empezamos mal, vamos mal. No, estoy traumatizado, seguro, ¿verdad? Voy a tener que sacar una cita con mi esposa. Muy bien. Otra, ¿a quién se ilumina? O sea, ¿quién tiene esperanza de que se le abra la cabeza para conocer esas maravillas de Dios? A las personas que después de el proceso de regeneración, que se acercan en humildad y aprenden un concepto, deciden ser obedientes. La obediencia abre la puerta para que nosotros aprendamos cada vez más. Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Vean el peso de esa promesa. Por eso cuando se habla de amor por Dios, no se puede ser subjetivo. El amor por Dios no es subjetivo, no es de violín. El amor por Dios es altamente objetivo según las palabras de Cristo en Juan capítulo 14, que es la trama en que yo soy la vid verdadera, ustedes son ramas. Amarlo es obedecerlo. Quien lo ama de verdad lo obedece.
pulseándola todos los días, chollones, raspones, sí, pero hay alguien que camina por ese sendero. ¿Ok? Y una más para avanzar porque el tiempo me está tragando. Es a la gente que testifica. Las personas que en algún momento abren su boca para hablar de Dios. Se lo pruebo, Hechos 26, 22. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. La implicación de estas palabras de San Pablo tienen que ver con alguien que aprende la palabra de Dios y la transmite a otras personas. El plan, el proyecto de Dios, los anhelos de Dios, los deseos de Dios. Así que esta es el primer gran maestro que nosotros necesitamos, el Espíritu Santo. No es monopolio de un grupo denominacional. El Espíritu de Dios anhela, dice, cuando Juan habla de él, dice, nos anhela celosamente. Él quiere de nosotros cada día más. Entonces, para nosotros es fundamental entenderlo como el primer gran maestro. No me importa si no terminamos el día de hoy. Como vamos a tener más espacio, vamos a ir. Pero lo que no quiero es correr para poder tener una mejor asimilación de algunos de los conceptos. Y siempre tener algún espacio para preguntar, ¿ok? Que siempre es muy enriquecedor. Lo vamos a hacer. Por ahí está ¿dónde está Jay? Sí lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Dónde estás? Sí, es que las mandan por el ahí está, muy bien. Y si no podemos contestarlas todas o solo un par, las acumulamos, sea que no contestemos por tiempo o porque no tenemos algo puntual que decir. Muy bien. Vamos a ir a el segundo maestro y hasta ahí vamos a llegar hoy. El segundo maestro. Continuamos de hoy en 15 días con el bosquejo que tenemos allí. ¿Ok? Bien. El segundo maestro es este. Ahí tiene en su pantalla lo que usted debe rellenar en su bosquejo. Es el estudio disciplinado del discípulo. Este es el segundo maestro. Y aquí vamos a aterrizar un poco más. El Espíritu Santo nunca va a trabajar con alguien que no lea la Biblia, que no estudie la Biblia, que no memorice la Biblia, que no comparta la Biblia. Nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene material. Yo necesito darle material al Espíritu de Dios. Así que aquí lo más importante en el punto anterior, la frase clave es nadie conoce mejor la palabra que su autor. Nadie conoce un libro mejor, el contenido de un libro, de las palabras que su autor. Nadie conoce mejor la Biblia que aquel que la inspiró. Ese es el punto anterior. En el estudio disciplinado del cristiano, esta es la frase fundamental. En el proceso de educación divina, no soy totalmente pasivo. Tengo que leer, tengo que estudiar. Entonces, cuando alguien viene y dice, es que a mí no me gusta leer, esa es una persona que se está autosaboteando. ¿Por qué? Porque yo necesito aprender a desarrollar el hábito de la lectura para poder alimentar mi vida y mi alma. Así que Dios espera que nosotros usemos responsablemente la razón. Dios espera que nosotros leamos, estudiemos, memoricemos, y para esto requiero esfuerzo. Dice el Salmo 32:9: no seas como el mulo
o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Yo necesito tener iniciativa propia. La palabra de Dios es el libro que me cambia la vida. Le decía a los hombres en el campamento que ubico en el inicio de mi caminar en la fe 3 experiencias. Una con Jesucristo, en una sala de casa, allí, en una presencia poderosísima que quebró mi vida. Esa noche yo le entregué mi vida a Jesucristo. Una experiencia con la Biblia, me puse a leer un libro hindú que me habían dado, y esa noche que me estaba tragando la Biblia, todas las noches puse el libro hindú encima de mi Biblia, y en la madrugada el libro hindú estaba reventado contra la pared. Una cosa sobrenatural, es reventado, así deshojado y reventado contra la pared. En la madrugada, ¡pau!, me despierto sobresaltado. Veo aquel libro todo desbaratado contra la pared y veo mi Biblia sobre la mesa de noche. Y dije, ay Dios mío, de aquí en adelante entendí el telegrama. Ahora sí es cierto, yo sé qué leer. Yo sé que hoy puedo entender que Dios me estaba ligando con este libro, que me iba a permitir enseñarlo, predicarlo. Y entonces lo consumo diariamente a nivel de estudio, de anhelarme, o sea, tengo hambre por él. Es imposible crecer, desarrollarse, si uno no es un discípulo disciplinado. Y la tercera experiencia fue con el Espíritu Santo. Seguimos adelante. En nuestra lectura de la Biblia, la iluminación divina jamás es sustituto del esfuerzo humano. Van aparejados. Hay personas que creen que dar un mensaje, una reflexión, quizá papá de Silvia, David, pastores, o sea, es como cocinar. Usted va a enseñar un día a sus hijos, es como cocinar, eso no aparece de la noche a la mañana, tiene que haber un esfuerzo, una dedicación. Así que me salto el verso que iba a citar allí. Sigo adelante para tratar de avanzar un poco más. La humildad en la búsqueda de la luz de Dios no contradice la necesidad de aplicación disciplinada al estudio. Yo puedo tener la actitud correcta. El punto a subrayar aquí es que nunca puedo dejar de estudiar. Nunca. El crecimiento en el entendimiento puede estar detenido por la vagancia y la indisciplina. Cuando la Biblia dice no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Ese es, y entonces todo lo que hagas te va a salir bien. Quiere decir que los valores y los principios de Dios enriquecen mi mente, mi corazón, para que yo tome buenas decisiones en la vida y entonces yo pueda ir prosperando. Y me refiero al concepto integral. Así que el estudio de la palabra de Dios enriquece nuestras vidas, nuestros valores, para que seamos mejores a la hora de tomar decisiones. Así que el Salmo 119 en el verso 99 dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Ojo. Una persona que estudia la Biblia, una persona que la memoriza, una persona que intenta vivirla, obedecerla, es una persona que se está preparando para el día de mañana. Puede ser que al principio te hagan bullying o me hagan bullying, me vacilan, tonto de lo que te estás perdiendo. Solo deje que pase el tiempo, el camino largo, a ver quiénes tomaron las mejores decisiones, quiénes están mejor, quiénes conservan su familia, quiénes tienen mejor salud. ¿Quién?
Una persona que se nutre de los conceptos de Dios y los pone en práctica es una persona que en el camino largo, ahí se sabe quién es quién. Bien, a esta altura, quisiera preguntar si hay alguno de ustedes que quisiera, hice el ejercicio antes de venirme, dije yo, no, voy a pedirles a ellos que hagan un ejercicio, voy a ver cómo me va a mí. Tuve como 2 errores. Citar los 66 libros de la Biblia, y se lo sabe de memoria. Esta Biblia, nueva, es suya. Si usted pasa aquí y me los recita los 66. Si no, prepárese para la próxima, dentro de 15 días. Esta me la regaló Javier Angulo. Esta muñeca está guapísima, está hermosísima. Es más, le voy a sacar los ojos. Ya qué belleza. Ya qué belleza. Es una meneca. Y para los que son medio ceguetas, tiene la letra grande. Así que, no sé si alguno de ustedes dice, yo me sé los 66 libros de la Biblia. Yo lo digo, si hubiera pasado, no me la gano, porque fallé e invertí un par de él. Si no, métale estos 15 días, tiene toda la Semana Santa para aprendérselos. En vez de ver Quo Vadis, se pone a estudiar los 66 libros de la Biblia. Así que aquí están los primeros 2 maestros. 2 maestros. El primero, el Espíritu Santo. El segundo, el estudio disciplinado, constante, profundo de un discípulo, de alguien que decide venir diariamente a la palabra de Dios y aprender de ella. ¿Ok? Entonces, quisiera invitarle para que puedas, en este momento, entonces, ya que pasamos del primer ejercicio, que alguien pudiera pararse acá y rajarse con los 66 libros de la Biblia, que seguro está un poco rudo para así que lo agarren a uno de a quemarropa. Quisiera que alguno de ustedes, va sin premio, estos son Nuevos Testamentos de los Hediones, al que haga eso. Si alguno de ustedes puede ponerse de pie y compartir con nosotros un texto que es importante para su vida, que ha sido vital, quizás su texto de vida. No lo explique nada más. Lo que esperaría de usted es que se ponga en pie y diga, en tal lugar dice esto, y lo recita. A ver, ¿hay alguno que se asume? Muy bien. A ver, te pones de pie. Muy bien. ¿Dónde está? Muy bien, muy bien. Un texto, ok, esperan que les llegue el micrófono. Bien. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo todos los días. Ok, una de estas mañanas, sigo psicoseado con el juicio, ¿verdad? Todos los días lo enfrentábamos con un texto diferente. Obviamente era uno de ellos. Enfrentar el día con una convicción, eso es tomar la palabra de Dios y decir, bueno, Señor, hoy me agarro de algo, voy a ir a sentarme a un lugar donde me van a decir que soy un mentiroso, que soy un ladrón. Eso me lo van a decir a mí, tengo que permanecer callado y voy a estar recordando que yo no soy eso y que hay algo que tú tienes para mí. Y uno de los versos que repetíamos eran esos, porque es un ambiente un poco hostil, pero bueno. ¿Alguien más? Ajá. Voy aquí primero. Ok. En la escuelita dominical nos enseñaban que decíamos la cita bíblica, dábamos la cita y luego repetíamos la cita bíblica. Es como hacer un sanguchito. Okay. Entendido. Proverbios 1:31, si no me equivoco. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la doctrina. Gracias. ¿Había otra manita? Ajá. Don David. Pero es de memoria.
No lo he leído. Déjenlo. Ok. Es fuerte, se vale. Sí. Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias. Muy bien. 20:24. Bueno, sí, aquí. Así. Sí, yo también tenía la idea, Ri, Ajá. en la Te frase, es faltó que la un no. frase dice, la humildad en la búsqueda, tenía la idea si llevaba un no, la humildad en la búsqueda de la luz, ahí lo leo bien, ¿no? No contradice. No contradice, ahí falta un dos, no contradice. No contradice la necesidad. Si falta el no, lo pone. Correcto, falta un no. No. Ajá. Tengo yo hace casi 7 años quedé viuda y el Señor me dio esta palabra: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Muy bien. Isaías 54:5. Sí, uno de los días, allá hay un joven que quiere compartir, con ese cerramos la noche, ¿ok? Muy bien. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Salmos 23:1. Muchas gracias, muy bien. Entonces ¿cuál es la idea? Cuando Jesús estaba en el desierto batallando contra su enemigo, ¿cuál era la idea? ¿Qué era eso? ¿Impresionar a alguien? Uy, ¿cómo se sabe versículos? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Eso qué era? Eso era un concepto, un principio del reino que Él decidió aplicar a su vida en sus momentos más difíciles. Por eso es que necesitamos, cuando se le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, es que el proceso de digestión espiritual fue completado. Leo, estudio, entiendo, memorizo y proclamo. Nunca se aparte de. Y entonces vuelvo al juicio. O sea, te dan ganas de decir algo feo, porque te están pateando y te están escupiendo la vida y diciendo cosas terribles. Y lo que subió fue: no seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. No es fácil, pero le abrí la puerta a los rivales. Cuando estábamos saliendo de la sala, tenía ganas de soltarla, pero no, la dejé abierta. La dejé abierta y me volvieron a ver. Empecé a saludar. No es fácil, es que no es fácil. Seguro ustedes, todos lo vivimos de alguna manera. Hay cosas que no son sencillas. Esta por mucho ha sido una de las experiencias más complicadas que alguna vez haya tenido. Pero bueno, no sé si hay preguntas por ahí, Jason. ¿Dónde estamos? Sí, tenemos, Ahí está Mike. una en dos, Ri. Dice, ¿cómo estudiar más de la Biblia de forma sistemática? Y en paralelo preguntan, ¿cuál libro recomendaría para empezar a estudiar la Biblia? Ok, la idea con este curso es poder ir dando las pautas necesarias. Agradezco muchísimo la pregunta. Antes de recomendar un libro, le animo para que lea la Biblia, no un libro cómo leer la Biblia. Yo le recomendaría, si hay alguna persona aquí que no es ducha, empiece leyendo el Nuevo Testamento. Los evangelios, los 4 evangelios, y ahí ya empiece con Mateo, y luego vaya con Lucas, y luego Mateo, Marcos, Lucas, y luego vas a leer Juan. Estos 4 evangelios este es Jesucristo, son 4 perspectivas del Señor Jesucristo y de su obra. Entonces me complementa, esa es la base de todo.
como Jesucristo es la revelación máxima de Dios, puedo ir al Antiguo Testamento y entenderlo muchísimo mejor. Si yo empiezo con el Antiguo Testamento, entonces si me habla de que hay que sacrificar corderos y todo esto, ahora yo lo voy a entender, porque Jesús es la revelación máxima de Dios y entiendo todo, absolutamente todo mejor cuando tengo un entendimiento de la persona de Jesucristo. Por eso se recomienda empezar con los 4 evangelios, ¿ok? Luego viene la historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos. Luego vienen las cartas de Pablo, que son 13. Así que nuestra recomendación es: lea el Nuevo Testamento al principio. Mi recomendación nunca es que te fijes una meta muy ambiciosa en inicio, sino que pueda ser una persona que puede leer un capítulo, pero saboreándolo, subrayando, haciéndose preguntas que no entiendo, ¿ok? Y aquí es donde empiezo a tener un uso particular de una Biblia de estudio que me aclara algunos conceptos. Vas a leer Mateo, métase a Proyecto Biblia y pone Proyecto Biblia Mateo, y te va a dar una introducción extraordinaria del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, y así sucesivamente. Esperamos que al finalizar este curso, cada uno de los que estemos acá perseverando, tengamos mejores herramientas para ser un lector más eficaz de la Biblia. ¿Cómo no caer en la sequedad espiritual por estar estudiando exhaustivamente la Biblia? Creo que voy a imaginar que esta es una pregunta que podría tener una premisa que yo quisiera cuestionar. Cuando Pablo dice que la letra mata, pero que el espíritu da vida, eso se le ha aplicado a muchas personas que por estudiar se vuelven un poco rígidos, secos. Realmente el estudio verdadero de la palabra de Dios, dice, por ejemplo, el Salmo 19, 7 u 8, dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Dice que las palabras de Dios son rectas, que alegran el corazón. Interesante. En esos 2 versos, 7 y 8 del Salmo 19, hay 4 efectos de la palabra de Dios, verdaderamente. 4 efectos: convierte el alma, abre los ojos, y una de ellas es que alegra el corazón, que alegra la vida. Una persona que estudia la Biblia, entonces conoce mejor a Dios, y como conoce mejor a Dios, se conoce mejor a sí mismo y puede vivir tomando mejores decisiones. Su vida va a florecer con el paso del tiempo. No significa que no es alguien que va a tener pruebas, dificultades, no estoy diciendo eso, porque está garantizado que la cuesta se pondrá para arriba no pocas veces. Que lo diga por lo del juicio. ¿Qué necio? Sea majadero ya. Sea majadero. Así que lo que está garantizado es que vamos a tener dificultades, adversidad. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de algunas personas? Que toman las palabras de Dios y no permiten que les alegre la vida, sino que podrían caer en legalismos. Eso es una enfermedad pero no es culpa de Dios, es de una mala formación. No trae libertad las palabras de Dios, sino que los amarra. Un ejemplo: cuando yo por fin me decidí a terminar mi carrera de teólogo, un profesor era una persona complicada. Nadie lo quería en el seminario, y eso que yo tenía que ir periódicamente porque era en México. Pero solo la interacción a través de las clases virtuales y todo esto, era una persona rara, amargada, negativa.
Era una persona que no irradiaba alegría o paz, sino era una persona rara. Vea qué cosa, yo me gradué, a mí me pidieron que hablara en la graduación de ese seminario, que yo fuera el estudiante. Me sentí muy halagado que diera un discurso. Pensé que era por las notas, pero era por viejo, era el estudiante más viejo de todos, y entonces esa fue la razón por la que me pusieron a hablar, por roco. Entonces en el speech le dediqué un par de renglones al profesor en cuestión. Nada malo, así, nada más hice alusión a él, finísimo, fino, así, ¡ping! Y todos los estudiantes aplaudieron ese renglón ahí. Pero aplaudieron, pero fue una algarabía, como que alguien se animó a decir algo de un ogro teológico que había allí, porque era así, y nadie se animaba. Vea cómo era ese señor, que cuando yo ya estaba aquí, él impugnó mi licenciatura. O sea, él dijo, él no se puede graduar porque le faltaba esta tarea que no me trajo a mí. Y yo podía probarle, pero me eché el pulso. Mira qué viejo más majadero. Qué viejo más majadero, ¿ah? Que hay personas que pareciera que no sé qué pasó con ellos. Me imagino que por ahí va esta pregunta. Las palabras de Dios, Salmo 19, alegran el corazón. Hacen que una persona tenga deseos para vivir cada día con más fuerza. Así que 15 para las 9, vamos a dejarlo así. Una más. Una más. Última. Dale, Miguel, dale. Perdón. ¿Cómo saber cuál versión de la Biblia no se sale de la sana doctrina? Muy bien, muy bien. Aquí es necesario, tal vez voy a hacer mías las palabras del doctor Samuel Pagán, que lo trajimos aquí hace algunos años. De hecho, ha venido varias veces. Y esta pregunta se la hicieron a él. Y voy a hacer mías la respuesta. Estoy hablándole que el doctor Samuel Pagán, si usted revisa casi todas las Biblias que hay aquí, él ha estado involucrado en la formación de esas Biblias. Es profesor de hebreo en la Universidad de Jerusalén, uno de los eruditos latinos más poderosos que hay, doctor Samuel Pagán, uno de los editores en jefe de la NVI, por cierto. Aunque él, su recomendación es nunca lea solo una Biblia. Por ejemplo, tengo el hábito de leer la Biblia cada tanto entera, de tapa a tapa. Esa es una disciplina. José Calvo, un amigo mío, cada 6 meses su disciplina es leerla entera. Ese es él. Yo aflojo un poco y después de un tiempo vuelvo a arrancar en una lectura completa de la Biblia. Y siempre trato de hacerlo con una versión diferente, porque eso me reta más, porque lo leo de una manera diferente. La gran mayoría de las Biblias que nosotros tenemos son extraordinarias versiones. Como me tocó hacer un trabajo en el seminario en algún momento, recomiendo, cuando fui pastor de una iglesia, dije, yo sé cuál es la Biblia que quiero utilizar, que es la NVI. Muy criticada, muy atacada, estamos listos para responder a cualquiera de los cuestionamientos que se hacen y a guiar a una persona en esto. Así que usted usa Reina Valera, lo felicito, usa la versión internacional, alguna de las versiones modernas. Le voy a decir cuál no leer. La traducción del Nuevo Mundo. Esta no es una versión adecuada. ¿Por qué? Porque esta es una versión amañada creada por los testigos de Jehová para respaldar sus doctrinas y extirpar la deidad de Jesucristo de una manera intencional. Así que esta versión, alguna persona le puede llegar a su mano, pudo haber tenido familiares testigos de Jehová, no la recomendamos. Esta es una. Cualquier versión que sea paráfrasis. Por ejemplo, hay una versión, realmente no es una versión, es la paráfrasis no es una versión en sí misma, porque las versiones son del hebreo al español, del griego al español. Eso es una versión.
Cuando hay una paráfrasis es que se toma un texto de la Biblia y se le da un sentido más cercano a la gente. Es una herramienta a la cual yo personalmente considero un comentario valioso, porque hay ocasiones en que te aclara algún sentido oscuro, pero las paráfrasis no son versiones. Así que esas son las únicas dos cosas que yo diría. Y las paráfrasis, yo tengo bastantes, las utilizo como comentarios. Hay un pasaje que no entiendo, hay un pasaje que no me acerco mucho a él, voy a la paráfrasis y lo leo. Ah, mira qué interesante. Pero lo considero una opinión de alguien acerca del texto. ¿Ok? Así que serían las dos cosas que les recomendaría tengan la forma de usar. Esta definitivamente no, es una versión amañada, y las paráfrasis las utilizamos para traer luz en términos generales. Póngase de pie, vamos a terminar orando. Pórtense bien en Semana Santa. Mi esposa se va a visitar a mi hija, así que si alguien necesita que le ayude a bajar las ollas de sardinas y de atún y todo eso. Señor, gracias porque eres bueno y fiel. Bendecimos tu nombre y te damos gracias porque eres bueno. Quiero darte gracias por tu libro, por el libro, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Dice el Salmo 119: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Dice, Señor, la descripción de los evangelios, que en el desierto nuestro Señor expuso tu palabra desde su corazón como un principio de vida. Adorar al Señor nada más y solo a Él servir es un principio de vida. Permite que a través de estos miércoles que vamos a trabajar podamos aprender, podamos crecer, Señor. Y quiero pedirte que Vida Abundante pueda ser una iglesia de la palabra, una iglesia que ame tu palabra, que intente vivir tu palabra. Te doy gracias y te pido, Señor, que cada uno de estos discípulos, hombres y mujeres que estamos aquí, quienes nos están mirando a través de la tecnología, podamos ser personas que te honremos, Señor, y que te bendigamos. Abre nuestros ojos, dijo el salmista, para contemplar las bellezas de tu palabra. Por Jesucristo, que así sea. Amén y amén.